En esta clase vamos a tratar de entender cómo hacer una estimación de la estabilidad de la nieve, siempre teniendo en cuenta en qué estado se encuentra el manto con respecto a la relación opuesta de fuerzas que hay en la nieve de carga y de fortaleza. Nuestro análisis de estabilidad se va a basar en información que vamos a obtener por medio de observaciones y de tests. La integración de toda esa información obtenida nos va a llevar a ciertas conclusiones, ciertos conceptos que luego vamos a tener que ir reevaluando continuamente a medida que las condiciones cambian y que nosotros también obtenemos piezas de información nuevas. Esta integración de información se va a basar en datos referentes a tres factores que son los más importantes en cuanto a la estabilidad del manto, que son la fortaleza, la estructura y la energía. En cuanto a las observaciones que podemos hacer sin tener que indagar dentro del manto, la actividad de avalanchas es quizá la más evidente, el signo más evidente de que hay potencial de que más avalanchas se desarrollen. Hay que prestar también atención a la distribución, a la localización y al tipo de avalancha, pero es uno de los signos más fuertes a tener en cuenta. Los colapsos y las fracturas tienen que ver con avalanchas que casi ocurren, pero no llegaron a ocurrir, pero que nos dejan estos signos muy fuertes. El colapso es cuando la placa se asienta tras haber fallado la capa débil. Esto lo podemos sentir quizá en una zona más plana o de menor inclinación, que por esa razón no llega a propagar suficientemente a un lugar de tensión y no se produce la avalancha. Las fracturas tienen un paso agregado, que es que hay una capa débil, una placa, y ya hubo una iniciación de falla, pero que no llegó a fracturar lo suficiente para que la avalancha se produzca. Los sonidos huecos es una representación de que hay una placa por encima de una capa menos densa, o sea, de algo más de una especie de vacío que produce esa clase de sonido. Y después, bueno, tenemos que prestar mucha atención a observaciones meteorológicas. Generalmente las más importantes son las que tienen que ver con cambios repentinos que hacen que el manto no se pueda ajustar y se vuelva más inestable. Dentro de esto tenemos las nevadas fuertes, el viento, la lluvia, los calentamientos repentinos, cualquier cosa que haga que el manto reciba una especie de shock. En cuanto a las pruebas o test que podemos hacer para estimar la estabilidad, lo vamos a dividir en activas y pruebas de pozo o test de pozo. Y los activos también son llamados a veces test rápidos o test informales. Tienen más que ver con pruebas casuales que hacemos durante el transcurso del día y su relevancia o su importancia tiene más que ver con el volumen, quizá que con la calidad de información que nos brindan. Estos test activos son pruebas que podemos realizar muchas veces durante el día. Dentro de estos vamos a tener el test de bastón, el test de mano, el test de setas, los cortes de pendiente y el test de inclinación de pala. El test de bastón es un test muy práctico, ya que siempre tenemos el bastón en la mano mientras estamos caminando generalmente o esquiando. Podemos hacer una gran cantidad de test durante el día, lo que nos va a dar un buen panorama del patrón, por lo menos de la nieve superficial. Y lo que hacemos es tratar de sentir con la roseta del bastón o con el mango del bastón las diferencias estructurales, o sea, las diferencias de dureza y tratar de intuir dónde puede haber una capa débil. En el test de inclinación de pala o test de pala, lo que vamos a hacer es levantar un bloque de nieve de las capas superficiales con la pala y lo vamos a ir inclinando y dándole golpes con la mano hasta que se separan las capas o no. Y de esta manera podemos ver con qué facilidad estas capas pueden fallar o cómo están adheridas. Generalmente tiene que ver con capas de nieve reciente, o sea que podemos solamente testear la nieve superficial y bueno, requiere un poco más de trabajo porque hay que sacar la pala, pero lo vamos a hacer mucho también cuando estemos comenzando un pozo que tenga otro objetivo. El test de mano es algo muy práctico también. Generalmente podemos usar la misma huella que estamos transitando, que ya genera un corte en el bloque que nosotros necesitamos despejar. Pero básicamente lo que hacemos es despejar un cuadrado de nieve de un tamaño que no está especificado, pero algo chico, que no tenga resistencia por debajo y que lo vamos a empujar desde arriba, pendiente abajo con la mano,
chequeando cómo la capa superficial se adhiere a las capas por debajo. Otros dos test activos de varios que hay, acá estamos solamente viendo algunos, es el test de Z, se refiere al trazado de la huella con esquíes o caminando. En cada cambio de dirección generamos un corte que no tiene sustento por abajo ni por arriba, al cual lo vamos a patear, vamos a saltar sobre él para ver también, como en los test anteriores, qué adherencia tienen las capas superficiales entre sí. El test de pendiente es un test muy práctico y muy representativo, ya que lo que hacemos es buscar pendientes pequeñas, que sean seguras, que tengan una consecuencia muy baja en caso de fallar la placa, y tratamos de provocar una mini avalancha de alguna manera saltando sobre la placa o esquiando sobre la placa. Eh, pero bueno, obviamente tiene que ser algo seguro, y tienen que tomarse todos los recaudos para que no pueda producirse un accidente por estar testeando. Estos test en pendientes son representativos, como dije antes, pero bueno, no son transferibles a pendientes grandes, ya que una pendiente grande tiene muchísima mayor tensión y menor compresión. En una pequeña pendiente nosotros tenemos el cambio de pendiente muy cerca, por lo que la compresión a esa inclinación seguramente sea mucha. Entonces tenemos que tomar con pinzas esta información, pero es una información bastante relevante y representativa. Luego tenemos cierta información que la única manera de obtenerla es sacar la pala y cavar en la nieve para poder ver la estratigrafía, o sea, qué tipo de capas de estratos eh, comprenden el manto. Lo primero que tenemos que ver es dónde cavar. El lugar tiene que ser representativo, siempre lo representativo es relativo a nuestro objetivo de alguna manera, entonces puede ser algo variable. Pero bueno, básicamente tiene que ser algo que la información que nos dé sea aplicable a otras pendientes o sea aplicable a a la búsqueda de un patrón general de inestabilidad o de estabilidad de la nieve. Tiene que ser un lugar seguro, en el cual, como dije antes, por estar testeando no nos metamos en problemas, no tengamos un accidente. Tiene que ser replicable, o sea, es ideal que sea un lugar que luego también podamos encontrar lugares parecidos para poder hacer réplicas de las pruebas y así poder reconfirmar los resultados. Con respecto al test de pozo y cómo lo vamos a practicar, o sea, cuánto vamos a cavar y las características del pozo, esto va a tener que ajustarse al objetivo eh, de ese pozo, que tiene que ver con si es un perfil de base que requiere mucho más espacio y determinadas características, o un perfil de prueba que puede ser de características variables. El perfil de base, que también es a veces llamado perfil completo, es una recopilación de observaciones en el pozo, lo más completa posible, más detallada y con ciertos lineamientos estandarizados para tomar esas observaciones y registrarlas. Generalmente este pozo va a ser como nuestro punto de partida, puede funcionar como nuestro punto de partida en la recolección de datos a principio de temporada, cuando ya hay un manto significativo, por lo que lo vamos a hacer generalmente en lugares neutros, o sea, en lugares promedio, que tienen un promedio de nieve en cuanto a la cantidad de nieve en la montaña, al cual no le da el sol de maneras muy variables, o sea que es plano, sin inclinación. Y este pozo, la información que obtengamos de este pozo, nos va a servir luego como muestra de control, o sea, como comparativo de todos los pozos más rápidos que vamos a realizar por la zona. Y de este pozo nosotros esa información la podemos extrapolar después cuando tengamos un patrón de estabilidad a distintos lugares de la montaña. Cuando hacemos un perfil de base vamos a estar tomando un montón de registros, de observaciones. Muchos tienen que ver con el contexto, o sea, cómo son las condiciones del lugar en el momento que estamos realizando la prueba. La fecha, hora, el nombre del observador, a qué altura nos encontramos, si hay viento, cómo es la temperatura en el aire, en la superficie, em, si hay nieve acarreada por el viento, si está nevando en ese momento y en qué forma, qué penetración tiene el manto y muchos datos más que después vamos a ver en detalle. En cuanto a las características estructurales,
vamos a estar viendo la estratigrafía del manto, o sea, qué tipo de capas y qué estructura tiene, los tipos de granos y sus tamaños, si son granos persistentes, si son granos más estables, la temperatura para poder saber el gradiente del manto, la dureza para ver cambios de dureza importantes que son signos de inestabilidad y otros datos también que veremos en detalle. Y en cuanto a estabilidad, generalmente nos vamos a basar en las pruebas y en los puntos críticos en cuanto a la estructura que están relacionados con inestabilidad en terreno de avalanchas. El perfil de prueba, en cambio, va a tener un objetivo específico y la forma, las características de pozo y el tipo de observaciones que vamos a hacer y cuánto vamos a registrar de esto va a variar de acuerdo a ese objetivo. La idea es hacer un pozo dinámico que tenga bien claro para qué se está haciendo y que sea fácil de repetir gracias a ese dinamismo y que sea constatable. Yo al poder hacer mayor repeticiones voy a poder siempre reconfirmar las conclusiones de manera más fuerte. Por lo tanto voy a estar registrando también, pero bueno, los registros de contexto, como de características estructurales, como de estabilidad, siempre van a ser relativos al objetivo. A modo de ejemplo de un perfil de prueba, el objetivo es analizar la inestabilidad de placa de tormenta sobre una costra húmeda en aspecto sur. Entonces yo puedo elegir hacer un pozo rápido donde solamente registro fecha, lugar y quizá la orientación y la elevación, las temperaturas del aire de superficie y la temperatura dentro del manto a 20 centímetros de superficie. Y voy a focalizarme solamente en los cambios estructurales, en las características de grano y dureza de la capa débil únicamente y los resultados de algún test que yo haya elegido, en este caso un test de columna extendido, que es lo único que voy a anotar en mi registro. En cuanto a test de pozo, existen varios test. Nosotros vamos a estar focalizándonos en cuatro, que son el test de columna extendida, que vamos a llamar con su nomenclatura universal ST, el test de propagación de sierra, PST, el test de compresión, CT, y el test de fractura de pala, que llamaremos ST. En el test de columna extendida vamos a estar despejando una columna de 90 centímetros de ancho por 30 centímetros a lo largo de la pendiente. Vamos a estar aplicando una carga gradual con golpes, tratando de notar cuándo falla una capa débil y si hay inicio de capa débil y también hay propagación, o sea que la fractura de esa capa débil se produce hasta el final de la columna. Este test es uno de los más nuevos, pero ya está estudiado durante varios años y está demostrado que es uno de los test más significativos, o sea, más valiosos, ya que nos demuestran ambos casos de inicio y de propagación. A la vez es fácil de interpretar y es relativamente rápido. En el test de propagación de sierra vamos a también despejar una columna que va a tener 30 centímetros de ancho en la horizontal y la longitud que va a ir en la pendiente va a ser en relación a dónde se encuentra la capa débil. Si esa capa débil se encuentra dentro del primer metro, la longitud va a ser de 1 metro. Si la capa débil se encuentra más profunda, la longitud va a ser de la misma distancia desde la superficie hacia la capa débil. Em, este test tiene una validez semejante al ST, al test de columna extendida, ya que también nos da datos de propagación y de iniciación. Es rápido y tiene la ventaja también de poder testear capas blandas, o sea, capas donde nosotros si aplicamos un test de columna extendido probablemente comprimamos toda la capa. ¿Cómo se realiza? Vamos a estar aplicando el borde de la sierra a una velocidad constante por una capa débil que ya identificamos anteriormente y vamos a ver si por delante de la sierra, mientras nosotros la movemos, se produce un inicio de fractura y una propagación hasta el final de la columna. El test de compresión es uno de los test más viejos. En este test nosotros vamos a despejar una columna de 30 por 30, a la cual vamos a aplicar presión por medio de golpes, igual que en el ST, gradualmente hasta que se produce un inicio de fractura. Este test solamente me va a demostrar iniciación, por lo cual es un test un poco limitado si no está combinado con otras cuestiones de información.
pero de cualquier manera es un test valioso, el cual vamos a estar haciendo principalmente para poder identificar dónde está la capa débil. En el test de fractura de pala vamos a estar utilizando dos cortes laterales que me van a producir un rectángulo de 30 por 30 en el cual no vamos a cortar la parte de atrás más que 30 centímetros. En esta parte de atrás vamos a insertar la pala y con nuestras dos manos en el mango de la pala vamos a tirar uniformemente y de esta manera vamos a ver en qué lugar se produce una falla. Eh, Luego vamos a retirar ese bloque y lo vamos a seguir haciendo sucesivamente hacia abajo, identificando nuevas capas débiles. Este test sirve justamente para eso, para saber dónde las capas débiles están, pero si lo usamos para determinar resistencia o estabilidad es algo muy difícil de interpretar, por lo que se considera un test informal, el cual es valioso, pero tiene ciertas limitaciones. La calidad de corte es un determinante importante de la energía acumulada en el manto. Cuando hacemos un test de compresión, si hay mucha energía acumulada, cuando se produzca la falla, el bloque va a salir disparado enérgicamente y si observamos el plano de corte, este va a ser liso y muy derecho, muy plano. En cambio, cuando hay menor energía, se va a producir lo mismo, o sea, va a haber una fractura, pero no va a haber una caída enérgica del bloque, sino que probablemente ese bloque simplemente se deslice un poco y quede en la columna, pero si observamos el plano, este también va a tener las características anteriores de un plano bien liso y suave. En cambio, cuando hay muy poca energía, directamente se produce este fallo, pero el bloque queda en su lugar, solamente colapsando, y si observamos el plano, va a tener una textura muy rugosa o rota. Estos tres estados los vamos a caracterizar con códigos de Q1 para mucha energía, Q2 para una energía media y Q3 para una energía baja. En cuanto a la información de la estructura del manto, nosotros nos vamos a focalizar en varias características que son las que están relacionadas estadísticamente con avalanchas. Esto lo vamos a llamar 5 limones. El primero de estos es la presencia de granos persistentes en la capa débil. El segundo tiene que ver con diferencia de tamaño de granos entre los granos de la capa débil y los granos de las capas que están al lado. Luego vamos a ver características de diferencia de dureza entre la capa débil y las capas adyacentes. Esto tiene que ser mayor a un nivel o un paso, de acuerdo a un código de pasos que vamos a ver más adelante. Esta capa débil tiene que ser menor a 10 centímetros de espesor y tiene que encontrarse en los 100 centímetros superiores del manto, que es donde nosotros más afectamos. Cuando hablamos de integrar o de integración, vamos a estar hablando de combinar todas estas piezas de información que obtuvimos que tienen que ver con distintas características del manto, de energía o de fortaleza o de estructura. Cuando revisamos valores críticos, o sea, dónde se prende una luz roja con respecto a este tipo de resultados que tuvimos, podemos observar los siguientes: la calidad de corte en cuanto a energía. El Q1 siempre va a ser una luz roja. La propagación, cuando hacemos un ST o un PST, o sea, cualquier resultado de propagación en estos dos test ya es una luz roja en cuanto a fortaleza y en cuanto a energía. Cuando hacemos un test de compresión y nos da un grado menor a 15, ahí estamos ante un grado de fortaleza baja, lo cual no es inestabilidad baja, pero que si lo combinamos con estructura y con la calidad de corte, ahí tenemos información suficiente para determinar quizá un poco mejor la inestabilidad. Y en cuanto a la estructura en particular, con respecto a los limones, a las características del manto estructurales que están asociadas a avalanchas, cuando tenemos 4 o 5, vamos a tener también un estado crítico o una luz roja. En cuanto a cómo registramos toda esta información, el perfil de nieve es un elemento bastante importante de los varios registros que vamos a estar utilizando. Esto es una representación gráfica de todos los datos obtenidos de pruebas, observaciones de campo, etcétera. Y bueno, hay distintos tipos de perfil con distintos estilos y distinta complejidad. Nosotros vamos a estar focalizándonos en uno en particular más adelante. ¿Y por qué usamos este tipo de registro? Porque es un material de archivo muy valioso para nuestro estudio de avalanchas y a la vez es fácil de comunicar entre pares, entre colegas.
y resulta una forma muy metódica de organizar nuestra información. En todas las observaciones que vamos a registrar en el perfil, vamos a usar distintos tipos de códigos. Nos vamos a estar focalizando mucho en dos aspectos de la estructura del manto que tienen que ver con la dureza y con el tipo de grano. Para la dureza vamos a utilizar una escala que tiene que ver con la resistencia de la nieve, que va de puño para lo más blando hasta cuchillo para lo más duro, pasando por 4 dedos, un dedo y lápiz. Y en cuanto al tipo de grano, nos vamos a focalizar simplemente en si es fino, facetado, cubilete, redondo, escarcha de superficie, costra o nieve nueva, sin prestar mucha atención a las subfamilias de granos. Los granos más importantes, junto con su simbología, los vamos a identificar junto con una lupa y una tarjeta en cada observación del manto que hacemos, y nos vamos a tener a las familias principales, que son las que vemos acá en la filmina. La confiabilidad tiene que ver con la seguridad que tenemos nosotros de que nuestras conclusiones o nuestras suposiciones son verdaderas. Una confiabilidad alta requiere mucha información que ya pudimos confirmar o ver muchas veces con mucha repetición en el terreno o en los hechos, y esto nos permite un poquito más de flexibilidad en la toma de decisiones. Cuando tenemos una confiabilidad media, tenemos una cierta cantidad de información, pero que necesita reconfirmación, necesita integración con otro tipo de información. De esta manera, nuestra forma de manejarnos en el terreno va a ser de un conservadurismo medio. Y cuando la información es baja y nos produce una confiabilidad baja también, o las fuentes de esa información que tenemos son dudosas o no confirmadas, vamos a tener también que manejarnos con un nivel de conservadurismo mucho más alto. A modo de resumen, integrando las observaciones que vamos a estar realizando, vamos a tener las generales, que incluyen la actividad de avalanchas, colapsos y fracturas, las cargas de nieve o cargas de nieve por viento y los calentamientos rápidos, y después observaciones o información que obtenemos de observaciones de pozo. Estos pozos van a ser el test extendido de pala, el test de propagación de sierra y el test de compresión, sumado a la calidad de corte y a la estructura, o sea, las características de 5 limones. Otra herramienta gráfica que vamos a utilizar y que va a ser de importancia a la hora de plasmar estas observaciones en el papel va a ser la rosa de avalanchas, que es este gráfico que se maneja en 3 dimensiones, orientación, altura y longitudinal. Y bueno, y nos va a servir mucho en nuestra libreta de campo para poder ubicarnos espacialmente en cuanto a qué tipo de avalancha, qué tipo de problemas tenemos en el terreno. Hasta acá vamos a llegar por hoy con estabilidad, y ya en la próxima clase vamos a empezar a ver cómo pronosticar avalanchas y cómo estimar el peligro.